Bueno, nosotros estábamos haciendo referencia a que el Ministerio de Salud parece ser, y esperamos que así sea, que tenga la disponibilidad de decirnos toda la verdad, ¿no?, respecto al número de fallecidos producidos por esta pandemia. No nos hace ningún bien ocultarnos la verdad en una situación como la que vivimos. Ya estamos enlazados nuevamente con el doctor Almerí. Doctor Almerí, buenas noches, nuevamente bienvenido. Yo le preguntaba respecto a lo que usted considera que el presidente Vizcarra debe decirnos en este mensaje del 28 de julio, que seguro tratará de otros temas también, pero no cabe duda que lo central tendrá que ver con la gestión y las estrategias desarrolladas por el gobierno frente a la pandemia. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, la situación que vive el país es dramática. El día de ayer, 23 de julio, cada 7 minutos murió un peruano. Y en cada minuto ocurrieron 3 infectados nuevos. Entonces las cifras no son pues para alegrarse. Entonces el presidente seguramente tendrá que dirigirse al país para decir qué hacemos de cara a la segunda mitad del año respecto de los pacientes COVID, que ya sabemos, hasta el hartazgo, que no hay oxígeno, que no hay medicamentos, que falta personal médico, que la infraestructura es precaria. Pero hay otro tema que millones de peruanos están esperando del presidente. Se llama carga normal de la enfermedad. Estamos hablando del que es hipertenso, diabético, el que tenía que operarse, estamos hablando del que tiene glaucoma, el hipotiroideo, etc. Todos esos pacientes que más o menos suman un total de 7 millones de peruanos que se atienden de manera regular durante todo el año en los establecimientos de salud, postas médicas, de todo el país. Estos peruanos han sido dejados de lado para poder atender a los pacientes COVID. Es decir, los hemos desatendido, no los hemos operado, no les hemos hecho sus controles regulares, y estos pacientes, por precisamente esta desatención, han comenzado a descompensarse. Están llegando a las emergencias cada vez más, insuficiencias cardíacas descompensadas, diabetes mellitus descompensadas, crisis hipertensivas, etc. Entonces, dado que la vacuna parece no va a llegar hasta que acabe este año, esos pacientes que han visto cancelada la consulta externa, han visto canceladas sus cirugías, están reclamando atención. Se ha aperturado, ¿cierto?, los establecimientos del primer nivel, pero están viendo o ayudando a los hospitales en lo que es a menguar las consultas por COVID. Entonces, la carga normal de la enfermedad que la hemos desplazado en el primer año, en la segunda mitad del año, se espera alguna medida que esperamos que el 28 de julio el presidente se dirija a esos millones de peruanos que están en sus casas sin saber cuándo los van a atender. Hola. Doctora Almerí, lo que respecta a lo que usted nos está diciendo, Salud ha iniciado ya lo que llaman esta atención a distancia, ¿no? Que de alguna manera hace que el paciente o que la persona que ha visto interrumpida su tratamiento, sus consultas, por fin tenga nuevamente un contacto con un médico, y eso es importante. Pero ¿será esta la única salida? ¿Será suficiente para atender las diferentes situaciones de salud que se conocen en el país? No, porque fíjese, el Perú tiene 33 millones. Más o menos de salud llega a atender a unos 10 millones de habitantes. Y el Seguro Integral de Salud, que lo maneja el MINSA, tiene 22 millones de asegurados. Es decir, hay 22 millones de peruanos que están esperando en el mensaje presidencial que les den una salida a sus problemas. Ellos también requieren atenciones, cirugías, procedimientos, consultas, tratamientos, etcétera, de un sinnúmero de enfermedades que por esta pandemia hemos tenido que dejarlas para la segunda mitad del año. Entonces, es una preocupación, yo la traigo acá porque permanentemente los pacientes llaman, ya están cambiando de tono de voz, y traigo esta preocupación de cientos de pacientes que llaman permanentemente preguntando, ¿y a nosotros cuándo nos van a atender? Entonces, así, con los hospitales llenos, las camillas, las camas completamente ocupadas, como ya ha dicho la señora Molinelli, no hay camas en la UCI, y encima con el pronóstico del presidente de que finalmente todos nos vamos a infectar, seguramente que en lo que quede del año no va a haber espacio y oportunidad para que estos millones de peruanos sean atendidos. Entonces, hay una preocupación validera, por cierto, de estas personas que se atienden de manera regular en los establecimientos de salud y que hoy han sido postergados. Traigo la voz de ellos porque estoy en contacto permanente con ellos. Es una preocupación porque los hospitales han sido
desmantelados en su servicio para dar espacio a los pacientes COVID. Es decir, donde antes estaba gastroenterología, cardiología, reumatología, endocrinología, eso ha sido desmantelado para poder colocar allí camas COVID y camas COVID. Entonces no tenemos ni siquiera dónde atender a esos otros pacientes y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Ahora, se habló en un momento de integrar en un solo sistema, incluyendo al sector privado de salud, que podría ser una salida para este aspecto, pero ya hemos visto una negociación bastante torpe por parte del Estado. No sé qué tantas luces podríamos tener por ese camino. Miren, ciertamente cuando aumenta la demanda en salud, es decir, más pacientes, también para contrapesar tendríamos que aumentar la oferta sanitaria. Las clínicas efectivamente nos den una mano. El gobierno no quiso aplicar la Ley General de Salud, que en su artículo 82 establecía que ellos tomar el control durante la pandemia de las clínicas privadas y se optó por un convenio voluntario que ya sabemos que no ha dado resultados. Entonces, no hemos tenido el apoyo por parte de las clínicas privadas para ofertar más ambientes o consultorios o espacios donde atender a estos peruanos que no están siendo atendidos. Entonces, el convenio, el contrato firmado con las clínicas no ha dado resultado. Yo creo que, hablando en cifras, es un fracaso y además desilusiona a la gente que esperaba atenderse allí. Y lamentablemente entonces tenemos un desbalance, un aumento en la demanda por parte de los pacientes y una restricción de la oferta, producto que hemos desmantelado mucho del hospital para ponerlo al servicio del COVID. La situación es dramática, la verdad. Y hay lugares como Huánuco, por poner un ejemplo, que no tienen un hospital. O sea, eso es increíble. No tienen un hospital. Los dos hospitales que los llaman hospital son de campaña, son esos armados para hoy y que se desarman mañana. Entonces, amén de no tienen planta generadora de oxígeno y lo mismo le está pasando a Arequipa, que lo que tienen no le alcanza, y Junín va camino a eso también. Entonces, la verdad que la situación pinta mal porque el número de infectados sigue creciendo. Nunca tuvimos, ciertamente, como se dijo, una meseta y luego una bajada, ¿no? Permanentemente hemos ido subiendo. El gobierno estuvo muy preocupado en que hablar de meseta desde hace 2 meses cuando claramente no la había. Entonces, así las cosas, lo que esperamos en este último mensaje del presidente Vizcarra es que nos trace la ruta final de su gobierno y además que debiera de marcar el inicio de un siguiente gobierno, porque sería inaudito que entre las propuestas de los siguientes candidatos presidenciales no ocupe un lugar preferencial educación y salud. De acuerdo. ¿Tiene realmente expectativas o piensa que de pronto el presidente va a seguir con la retórica de la que ya estamos acostumbrados, ¿no?, en sus conferencias de prensa de mediodía? ¿O tendrá quizás allí, esperando el mensaje, algún cambio de rumbo importante que pueda dar ciertas luces para enfrentar esta pandemia de una manera más efectiva en los próximos meses? Yo me imagino que el grupo de asesores que tiene le habrá hecho saber que sus discursos son muy redundantes, son muy circundantes, no son efectivos o efectistas, y me imagino que será un poquito más concreto en los temas, pero amplio en la gama de tópicos que tiene que hablarle al país. Es su último discurso además, y me imagino que querrá hacerlo de buena forma. Yo tengo la esperanza de que va a poder tocar concretamente y rápidamente todos los tópicos que nos interesan: educación, economía ciertamente, pero sobre todo salud, que como sabemos está directamente ligado al desarrollo de un país. Es decir, nosotros, si no logramos superar esta situación sanitaria precaria que tenemos, no podemos pretender ser pues un país que salga de esta situación de ser un país en vías de desarrollo. Tenemos que convertirnos o aspirar a ser un país del primer mundo, pero para eso educación, salud es muy importante, no puede ser postergado como lo ha sido durante 25 años. Los mandos medios que tenemos en la gestión es un tema que es redundante. Desde hace 25 años son más o menos los mismos, dan vueltas y se reciclan. Entonces, cierto es que de arriba tiene que haber un liderazgo y una dirección en lo que es la gestión de salud, pero también es muy cierto que hay muchos directores,
hay mucho personal en el mando medio que gestiona salud en el país, que son muy deficientes, son muy indolentes, y también en ese sentido se tiene que hacer algo. Los gobiernos regionales, como por ejemplo el gobierno regional de Arequipa, el de Huánuco, el gobierno regional del Cusco y otros más, también han mostrado deficiencias en la gestión de salud, y hay que recordar que de acuerdo a la ley de regionalización, el sector salud está bajo su cargo. Entonces ellos, por ejemplo, en el Cusco, la salida que han planteado es: piden cuarentena nuevamente, 14 días de cuarentena, pero esa receta ya la conocemos. Claro. En cuarentena es que nosotros llegamos al 5º lugar en el planeta de país más infectado. O sea, las condiciones para una cuarentena no existen en nuestro país, entonces no podemos volver a cuarentena, No funciona. porque es contraproducente. No la recomendamos, ya la conocemos, ya sabemos qué cosas nos puede dar esa cuarentena. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, doctora Mery, por este enlace con nosotros. Seguro conversaremos, entonces, conocido ya el mensaje del presidente de la República.